Ok, esta catedral se llama La Inconclusa y esa foto que está ahí es de cuando comenzó a construirse. Se construyó por allá del año 1890 y tantos. Y la intención era que fuera una catedral magnífica, ¿sí? Que tuviera, quien la diseñó tenía una idea de ella espectacular. Cuando comenzaron a construirla se desató una guerra, ¿verdad? Una guerra civil, y entonces la casa o la catedral se quedó a medias. Y por eso le pusieron, ¿cómo le pusieron? La Inconclusa. Dale otro clic, por favor, ¿verdad? Así se quedó, ¿verdad? Así estuvo durante muchísimos años. Fíjese que durante todo el tiempo que estuvo así, se usó para un montón de cosas. Para empezar, como fue en la guerra que se detuvo la obra, uno de los muros de esa catedral se usaba para fusilar a los traidores. Y hasta la fecha, ¿verdad? Están ahí todavía las marcas de las balas de aquellos que fusilaron en aquel tiempo. Pero yo le pregunto, ¿esto se construyó para fusilar personas? No. Después se convirtió en una escuela, la usaron como escuela y los niños iban allá a estudiar, las personas comenzaron ahí a aprender, pero la pregunta era, ¿esta catedral se construyó para ser una escuela? Tampoco. Después dejó de ser una escuela y se convirtió en bodega y lo hicieron bodega y ahí guardaban era estacionamiento, ahí guardaban los camiones del gobierno, ahí llegaban y se estacionaban los camiones del gobierno y la pregunta era, ¿esta casa fue hecha para hacer estacionamiento? No, ¿verdad? Y después, bueno, pasó un montón de cosas hasta que un hombre se levantó y dijo, esta catedral no se empezó a construir para que fuera ni una escuela, ¿verdad? Ni una bodega, ni un estacionamiento, ni un lugar de fusilamiento. Este lugar se construyó para que fuera una casa para Dios. Y aunque yo sé que es una catedral a lo mejor, hermanos, no cristiana, pero en el corazón de la persona estuvo el decir, vamos a volver a reconstruir lo que se quedó un día a medias. Y esa foto ya es una foto actual. Si usted la ve, ¿hay diferencia o no hay diferencia con lo que le enseñé hace rato? Dale otro clic, por favor, hacia adelante, observe. Eso es ahora, ¿verdad? Ahí en Michoacán, la catedral se sigue llamando La Inconclusa. Así se le quedó el nombre, pero de inconclusa ya no tiene nada, porque ese fue el sueño de una persona, ese fue el sueño de alguien que comenzó a construirla, ese fue el sueño de quien comenzó a poner los cimientos, pero por alguna situación que él no tenía prevista, la obra se detuvo. Dale otro clic, por favor, y es considerada una de las catedrales más bonitas de nuestro país. Está en Michoacán, ¿verdad? Y pues obviamente es una belleza arquitectónica, es un estilo gótico. Así es que, ¿por qué le cuento esta historia? Porque a veces cuando vemos las cosas nos es más fácil entender. Esto mismo sucedió hace muchos años, hermanos, pero en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, hermanos, por parte del rey Ciro, toma, hermanos, o recibe el decreto de que pueden regresar, no todos los israelitas regresan, hermano, a Jerusalén. Solo una parte regresa. Y ellos regresan y comienzan, hermano, a construir otra vez el templo y echan los cimientos. Y si usted lee la historia, pasó algo. Ese momento que Esdras narra de mucho júbilo porque se reconstruyeron, hermano, los cimientos del templo, hermano, se interrumpió porque el pueblo tuvo oposición. Los enemigos de Israel no querían que reconstruyeran el templo y entonces hubo muchos problemas. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Se detuvo y dejó de construir. Y aquí es donde entra Ageo, hermano. Y aquí es donde está esa palabra, hermanos, que en el año segundo, hermanos, del rey Darío, hace rato le dije que fue el rey Ciro el que los dejó regresar. ¿Sabe cuántos años pasaron de que echaron el cimiento a que Ageo les vuelve a hablar? 15 años. 15 años, hermanos, que dejaron inconclusa la obra de Dios. Y quizá tu vida, quizá mi vida, hermanos, ha sido como esa catedral o como el templo, hermano, que estuvo abandonado mucho tiempo ahí. Las cosas se enfriaron y ahí quedó, hermano, 15 años sin que pasara nada. Hasta que Dios volvió, hermano, a levantar a Ageo para que les dijera, levántense y construyan mi casa otra vez. Avivamiento podría definirlo de la siguiente manera, hermanos. Que algo que fue diseñado por Dios, hermanos, con una idea, vuelva a servir para lo que fue diseñado por Él. Pero saben, en el camino nos perdemos. Hace poco alguien me dio un sueño. Y yo creo que entendí el sueño, hermano. Creo que hay cosas, hermano, que hago que no son malas, a las que le invierto mi tiempo, a las que le invierto mi esfuerzo, mi corazón y mi mente, pero que no están tan alineadas, hermanos, con lo que Dios un día me llamó y soñó para mí. Y somos como esa catedral que la usan, hermanos, de estacionamiento y la usamos, hermano, para otras cosas. Y quizá tu vida está en ese punto. A ti te llamó Dios para algo y no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Te has entretenido en otras cosas. Quizás has crecido a lo mejor económicamente, quizás has prosperado, hermano, en tus negocios, quizás has prosperado, hermano, en otras áreas.
pero quizá ahí no era donde Dios te soñaba y quizá no era ahí donde Dios te quería. Creo que sería bueno hoy preguntarle a Dios y decirle: Señor, mi cuerpo, mi casa, mi vida, que es tu templo también, está siendo usado para lo que tú un día soñaste. ¿Realmente tú eres el primer lugar en mi vida?